¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va la vida del otro lado de la cámara? Cuenten a ver. Bueno, les cuento yo. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para quienes no me conocen, soy Amarilis y esto es Ama Plus, un espacio donde hablamos de finanzas personales, estilo de vida y cualquier tema que nos ayude a edificar mejor nuestras vidas. Hoy vamos a responder una de las preguntas más recurrentes cuando se trata de manejar nuestras finanzas personales. ¿Qué será mejor? ¿Pagar deudas o ahorrar? Chicos, cuando tenemos deudas y nuestros ingresos discrecionales, el dinero que nos queda después de pagar nuestros gastos cotidianos, son muy limitados, es normal que nos preguntemos mes a mes, ¿qué hago primero? ¿Pago mis deudas o ahorro? En un escenario perfecto podríamos hacer ambas cosas al mismo tiempo, pero en la mayoría de los casos nuestros recursos disponibles para gastos no esenciales son finitos. Por ello debemos esforzarnos en tomar decisiones que convengan más a la salud de nuestras finanzas. Sin embargo, antes de elegir una opción debemos entender el dilema entre la iliquidez y la mora, porque si nos enfocamos en pagar deudas, nos quedamos sin liquidez para imprevistos. Pero si solo ahorramos y dejamos de lado las deudas, pues como dicen por allí, nos rayamos y los intereses nos comen y aparecen los temidos intereses de mora. Ambas son importantes, pero la respuesta no es tan simple y tan sencilla como parece. Así que quédate conmigo y descubramos juntos cuál es la mejor opción según tu situación. Primero, hablemos de las deudas. No todas las deudas son iguales. Las deudas con altas tasas de financiamiento, tasas variables y penalidades muy restrictivas pueden hacer que perdamos mucho dinero a mediano y largo plazo. Por ejemplo, un escenario en el que hemos estado todos. Una cuenta de ahorros con una tasa de rendimiento equivalente al 6% anual sobre saldos mínimos promedio y al mismo tiempo tenemos una tarjeta de crédito con una tasa de financiamiento de 49% anual. Por supuesto, ante una brecha como esta, entre la tasa activa y la tasa pasiva, luce más conveniente pagar la deuda de la tarjeta de crédito, pues dándole prioridad al pago del pasivo, a mediano plazo evitaremos pagar más dinero del necesario en intereses. Además, con el tiempo podremos liberar dinero y dirigirlo luego al ahorro y a otras necesidades. Por supuesto, en caso contrario, si tenemos una deuda con una tasa de interés baja o digamos aceptable, pues como un crédito hipotecario, puede ser que convenga equilibrar el pago de esta deuda con el ahorro. Sin embargo, esta regla no está escrita en piedra. Recordemos que en materia de finanzas personales, las decisiones siempre van a depender de la situación de cada quien. Es decir, según las particularidades e incluso las expectativas de cada uno de nosotros. Ahora, en cualquier caso, es recomendable tener en cuenta al menos 3 aspectos principales ante la toma de decisión. El primer aspecto a considerar es la tasa de financiamiento. Debemos identificar cuáles son nuestros pasivos totales, luego cuál de esos compromisos tienen altas tasas de financiamiento y cuáles tienen tasas variables o revisables. Esos compromisos deben ser nuestra prioridad. Entonces volvamos al ejemplo anterior. Tenemos deuda de 3 tarjetas de crédito a tope, donde las tarjetas de crédito dicen no pase, a un 49% anual. Tenemos un préstamo de vehículo recién adquirido a una tasa de interés fija del 26% por 36 meses. En este escenario, obviamente lo más recomendable será enfocarnos en pagar las deudas de la tarjeta de crédito. Para ello es conveniente que establezcamos una meta de tiempo, también un plan de pago que no interfiera con el resto de nuestros compromisos y de ser posible debemos considerar la opción de liquidar las deudas más pequeñas en un solo pago. Por otra parte, luego de liquidar las deudas más costosas, podríamos dedicar recursos para amortizar paulatinamente el préstamo de tasa fija y de esa forma disminuir el valor final del financiamiento. Ahora, señores, lo hemos hablado en otras ocasiones. Es importante que seamos equilibrados y pacientes, porque quizás pagar nuestras deudas totales tome mucho más tiempo del esperado. Pero antes de continuar, coméntame, ¿has estado en una situación similar a esta? ¿Te identificas con este tema? El segundo aspecto a considerar son los costos inesperados. A todos se nos presentan imprevistos y por su naturaleza ya sabemos que ellos no avisan, aparecen y ya. Entonces, aun cuando ya hicimos el análisis de nuestras deudas, no es recomendable que establezcamos un plan de pago sin considerar el aporte al fondo de emergencia.
porque si nos pega la presión y planteamos un plan de pago agresivo, imagínese por un momento que hoy hicimos una importante amortización de la deuda y al siguiente día se nos rompe una llanta del carro y no tenemos ni $1 partido por mitad. Pues seguramente tendríamos que endeudarnos más y arranca nuevamente la deuda del financiamiento. Por eso, antes de decidir direccionar todos nuestros fondos a pagar deuda, puede resultar mejor opción crear un fondo de ahorro para las emergencias. Y en este video no vamos a profundizar mucho acerca del tema del fondo de emergencias porque ya en este canal hemos hablado en otras ocasiones acerca de la creación del fondo de emergencia y de sus beneficios. Así que si no han visto ese video, vayan pronto a verlo. Si te ha gustado este contenido, pues para luego es tarde. Así que por favor, dale like, suscríbete y déjanos tus comentarios. Finalmente, el tercer aspecto a considerar antes de tomar la decisión de pagar deudas o ahorrar son los pagos anticipados y las sanciones. Miren, hay deudas que incluyen sanciones o multas por pagos anticipados durante los primeros meses de su duración. Entonces, esta sanción, por lo general, representa entre un 1.5 o 3% del saldo insoluto. La verdad no resulta poca cosa. Por ello es importante chequear y repasar con atención las condiciones de todos los préstamos y deudas antes de optar por el pago anticipado. Porque quizás resulte más conveniente esperar a que se supere ese periodo de restricción y probablemente dirigir esos recursos a saldar otros compromisos. Si te sientes identificado con todo lo que hemos conversado hasta ahora, déjanos tus comentarios en la cajita con solo la frase "a mí también me ha pasado". Miren, vamos a ir cerrando ya este video para que la cosa no se nos haga mucho más larga porque si no me encadeno. En conclusión, no hay una respuesta única para todos, pero la clave es analizar nuestra situación y actuar con estrategia. Si tienes deudas costosas, págalas lo antes posible. Si no tienes ahorro, crea un fondo de emergencia. Y si puedes hacer las cosas al mismo tiempo, mejor aún. Déjanos tu comentario acá en la cajita. ¿Qué harías? ¿Pagarías deudas o ahorrarías? Suscríbete al canal y activa la campanita para que toda esa gente sepa lo que estamos haciendo acá en este canal. Y dale like, que es gratis. Y de este tema de cómo crear un fondo de emergencia y de sus beneficios y sus ventajas, no vamos a entonces, aun cuando ya hicimos el análisis de nuestras deudas, no es recomendable que establezcamos más recurrentes cuando se trata de manejar nuestras finanzas personales. Yo te dije, cierra esas ventanas. Póngase un poquito más rápido. Ahora se durmió. Vamos a responder una de las preguntas más recurrentes cuando se trata de manejar nuestras finanzas personales. ¿Qué será mejor, chica, pagar deudas o ahorrar? Chicos, cuando tenemos deudas y nuestros ingresos discrecionales, no puedo con ese moto. Ahora le dio este tipo por practicar el estacionamiento con la moto.